Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Riega Ángeles, soy estudiante de comunicación. Voy en el quinto semestre en la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades. Este es un pequeño trabajo introductorio sobre la materia de lenguaje sonoro. Lo que vamos a hacer es analizar unos trozos de audio para identificar características características que tiene el sonido, las principales características que tiene cualquier sonido, ¿no? Lo primero que hay que identificar es que pues, el sonido es un fenómeno físico que se produce por la vibración de objetos, y esas vibraciones viajan en forma de onda a través de otros objetos, a través de los medios, y empujan las moléculas de estos objetos, de estos medios, y llegan hasta los oídos, por ejemplo, o cualquier receptor. Y a eso se puede convertir en códigos, en señales eléctricas para que lo interpreten pues, los dispositivos como la cámara o la tele o los audífonos, etcétera, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, vamos a analizar cuáles son esas características, ¿no? La primera característica que se tiene, por ejemplo, es el timbre, que es la huella digital, por decirlo así, de un sonido. ¿Por qué? Porque es un sonido específico producido por un objeto específico, o sea, es la forma en cómo vibra un objeto en particular. Por ejemplo, no es lo mismo tocar una nota, un do, por ejemplo, en un violín, a tocar la misma nota con todas las mismas características por ejemplo, en un piano. Suena diferente, a pesar de que es exactamente el mismo sonido. Eso también ayuda a que podamos identificar, por ejemplo, la voz. Es la voz de mi mejor amigo, es la voz de mi novia, etc. El siguiente punto, la siguiente característica, por ejemplo, es la altura del sonido, que no es otra cosa que si es grave o que si es agudo, segundo, ¿no? Entonces, si es más, entre más grave es más bajo, y entre más agudo es más alto. Lo siguiente, por ejemplo, es la frecuencia, que simplemente es el número de veces que se repite la misma única onda de sonido por segundo. O sea, 3 ondas por segundo, una onda por segundo, etc. La siguiente es la duración, que es lo que dura el sonido completo, por ejemplo, en el tiempo. No es lo mismo que la frecuencia, son diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un sonido que vibra, por ejemplo, 3 veces por segundo, y esa es su frecuencia, y ese sonido puedo repetirlo, por ejemplo, 5 minutos. Entonces la duración del sonido son 5 minutos y su frecuencia sería, por ejemplo, 3 veces por segundo. Y la otra característica, ya la última, por ejemplo, es la intensidad, que no es otra cosa que el volumen, que suene más fuerte o menos fuerte, independientemente de lo demás, de que si es de tal instrumento, de que si se repite talas veces la onda, que si dura tanto, que si es agudo o grave. Eso es independiente, simplemente es el volumen, que es con la característica con la que a veces estamos más en contacto, porque le subimos el volumen, bajamos el volumen a la tele, a los videojuegos, etc. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pues comparar la primera característica de la altura, o sea, que si es grave o es agudo, y vamos a ver cómo se comporta en el programa de audio, o sea, cómo se representa visualmente, cómo se comportan estas barras que miden los decibeles. Eso es lo que vamos a comparar, ¿no? Va a ser la misma pieza, solamente que en grave o en agudo, y vamos a ver cómo cambia. Entonces, primero vamos a analizar la pieza con pues una altitud grave, perdón, una altitud aguda, perdón. Vamos a analizar primero la aguda.
bueno, ya vimos cómo se comporta. Llega alto aquí la barra de los decibeles, pero no llega hasta, digamos, el final. Vamos a ver cómo se comporta con el otro sonido, que va a ser la misma pieza, Oda a la Alegría, tocada en un piano virtual. Y desde allá de entrada podemos ver que el comportamiento gráfico es distinto, o sea, se ve más grande. Y vamos a ver cómo se comporta la barra de decibeles. Ya vimos cómo si cambia, ¿no? Pues lo más notorio es lo visual, pero acá podemos ver en las barras que se llena más fuerte, incluso es así, suena más intenso, pero no es por la intensidad, o sea, no es por la intensidad, no es por el volumen. Tienen el mismo volumen exactamente ambas, solamente que suena diferente por la altura propia de este sonido, ¿no? De esta onda, interpretando Oda a la Alegría en grave o en agudo. La siguiente característica va a ser, pues, la duración, o sea, si es corto o si es largo. Vamos en este caso a comparar la misma nota, es la misma nota de violín, también virtual, tocado igual como el anterior en un sintetizador, y el primero va a ser la onda una única vez y la otra va a ser, pues, más larga, porque la misma onda que se prolonga más en el tiempo. Vamos a ver cómo se comporta, y de hecho ya vimos ahí el comportamiento visual, la representación gráfica de este sonido. Vean el comportamiento también acá de los decibeles. Es el mismo, nota corta. Y dura aproximadamente unos 3 segundos. Es lo que se dilata esta nota una sola vez. O sea, tocando la cuerda una sola vez, en este caso la tecla, dura así. Ahora el violín en largo, como vimos también, la representación gráfica se extiende y vemos que se comporta de forma diferente también. Por ejemplo, esta parte es más grande y esta parte se va haciendo más pequeña por la tensión que habría en la cuerda. Obviamente es virtual, y también por el debilitamiento de la onda, pues, cuando ya se deja de ejercer presión en la tecla o tensión en la cuerda. Es la misma nota, exactamente, la misma nota. Así es. Miren el comportamiento visual otra vez, y también el comportamiento de las barras de decibeles. Muy bien. Y por último, lo que vamos a analizar es la intensidad, que es vamos a analizar la intensidad y también el timbre. Analicémoslo con otra vez el de Beethoven en agudo. Miren cómo suena en la intensidad, el volumen. Ese es sin alterarle, es a 0 decibeles, por decirlo así.
está en neutro. Ahora, bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay unas barras. Estoy marcando aquí. Y son dos puntitos, uno acá, un extremo y otro puntito al otro. Y puedo moverlo así como a desnivelos, así. Como una cuerda que la jalas así, una cuerda que la jalas así o así. Y eso hace, por ejemplo, que haya una degradación de la intensidad del audio o al revés. Por ejemplo, si yo lo subo acá y dejo en su punto neutro, por decirlo así, entonces el sonido va a empezar muy fuerte, bueno, más fuerte, ¿no? Con más volumen, y paulatinamente va a ir descendiendo hasta el punto neutro o hasta donde yo lo coloque, o viceversa. Puede ser que lo ponga un poquito más abajo, por ejemplo, y vaya subiendo progresivamente. Así es como generalmente, por ejemplo, se terminan las canciones o la música. Cuando la escuchamos empieza suavecito, empieza a subir, y ya cuando se va acabando, pues la pieza sigue y poco a poco va como desapareciendo el sonido. Entonces vamos a probar, por ejemplo, qué pasa si los subo un extremo hasta arriba, es el de acá, y dejo el otro pues en el neutro. Ya suena más fuerte. Y el comportamiento de la barra de decibeles aumentó. A ver, vamos a hacerlo un poquito más radical. Vamos a bajar a lo máximo. Vamos a menos 17.50 decibelios, y en esta parte vamos a subirlo a más 12 decibelios. Vieron cómo va bajando, y también el comportamiento de la barra de decibelios va cambiando. Y entonces allá vimos cómo es la misma pieza, con la misma frecuencia, con la misma altura, solamente que cambia la intensidad, el volumen, lo fuerte que suena, como se diría vulgarmente, ¿no? Y por último vamos a analizar el timbre, que es el sello de cada instrumento. Ya estuvimos haciendo ejercicios con el tema de Oda a la Alegría en piano, y ahora cómo suena ese mismo tema, pero en violín virtual. Vemos también el comportamiento ahí de la frecuencia de onda. Gráficamente se ve diferente. Aquí se ve. Una vez más, por ejemplo, en agudo, porque está tocado en la misma escala, por decirlo así, en el pentagrama, tanto este agudo de Beethoven en piano como el violín. Tengo que aquí modificarle de nuevo.
No puedo. Bueno, menos 60. Bueno, quedó a menos 60 decibelios. Es la misma pieza. Bueno, esto sería todo. Ya vimos cómo se comporta el audio. Incluso analizamos las mismas piezas, las mismas notas, enfocándonos en diferentes características del sonido y cómo pues eso cambia totalmente nuestra percepción del sonido, nuestra percepción de la interpretación, nuestra interpretación de la intensidad, de la duración de un sonido, cómo cambia, ¿no? Completamente. Y todo esto sirve para dar pues sentidos, significaciones a un determinado sonido, y así generar ambientes, emociones, comunicar, etc. Muchas gracias.